En exclusiva para líderes, entrevistamos a Teddy Caragosian, presidente y CEO de TN Platex, la principal hilandería de la Argentina. ¿Qué es lo que está desapareciendo hoy? La comercialización. Vos en ninguna fábrica mía y de ninguna fábrica que yo conozco vas a ver gente cruzada de brazos esperando que venga alguien a comprarle. ¿Cuál es su evaluación del sector textil y cómo ve las medidas del gobierno en relación a la reforma impositiva? El discurso del presidente en el CCK fue espectacular. Yo he salido públicamente a decir que con el discurso del presidente yo buscaría emplear el doble de personas. Ahora tenemos que ver cómo los distintos ministerios ejecutan el plan y el camino que el presidente marcó. El desafío de administrar una empresa de capital intensivo y ganar competitividad. ¿Cómo impactan las altas tasas en la industria? Teddy Caragosian, CEO de TN Platex, nos habla de los orígenes armenios de la empresa familiar y del rol de las nuevas generaciones. Para líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Internet para que todo suceda. Personal. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Esta empresa que fundó tu padre y que comenzó como muy pequeña, ¿no? Tiene orígenes en su tradición armenia. Sí. Ellos nacieron en Turquía y vinieron para la Argentina. ¿Por qué decidieron dedicarse a la hilandería? Como todas las comunidades deben haber sido porque vino, el lugar donde se conchabó fue un local textil. Se ve que haría falta de telas, se empezó a hacer telas, de hecho empezó a hacer calzoncillos y camisetas que se usaban en ese momento. Después se derivó en otro producto, después se derivó en otro producto. Y como toda industria fue derivando hasta que hoy terminamos teniendo la hilandería. Hilandería es una parte compleja de la industria textil, es muy capital intensiva. Requiere de mucha inversión, requiere de mucho tiempo, requiere de mucha sangre fría, requiere de mucha paciencia. Digamos, hay años buenos, hay años malos. Lo que tiene la industria textil más cercana a medida que se va acercando al cliente final es más variedad. Nosotros no estamos capacitados para esa variedad, nosotros estamos capacitados para la paciencia. Son capacidades distintas. ¿Cuándo empezaste a involucrarte en la empresa familiar? El día que nací, como mis hijos, digamos. El día que nací ya yo estaba metido. Íbamos a jugar a las fábricas, del mismo modo que mis hijos venían a jugar acá a las oficinas. Me acuerdo que mi hijo tenía 6 años y comentó cuando llegó a casa de que le parecía raro que la gente hiciera chistes mientras trabajaba. Digamos, y yo le expliqué que eso es algo normal, digamos. Así que siempre estuvimos en el negocio. ¿Qué parte del negocio es la que más te atrajo siempre? A nosotros siempre nos gustó producir, a nosotros siempre nos gustó fabricar y siempre nos sentimos orgullosos de generar empleo. El industrial argentino es un industrial resiliente, no solamente en la industria textil, sino en la industria que sea. Y ve pasar funcionarios y ve pasar gente que le dice que se tienen que transformar, que tiene que hacer esto y que se tiene que hacer lo otro. Lo que no saben es que los industriales argentinos ya somos resilientes y la mayoría hemos pasado montones de situaciones complejas. A veces los gobiernos nos ayudan a crecer y generar empleo, a veces no nos ayudan a crecer y generar empleo. El sector que vos representás es un sector que ha atravesado, como bien mencionabas, muchísimas crisis. ¿Cómo ves a la industria textil hoy?
Hoy la veo complicada porque no se la comprende. La industria textil hoy es altamente tecnificada y generadora de un producto de alto valor agregado. La razón por la que todos los países han tenido industria textil es que la industria textil es la mejor formadora de personas y personalidad industrial. ¿De qué manera ven ustedes que están acompañando los cambios macroeconómicos internacionales? Mira, la pregunta es interesante por lo siguiente. Vos si te fijas cuánta ropa te usabas antes, o usaba tu madre, o usaba tu abuela, se usaba poco y cada vez se usa más ropa. Lo que está cambiando ahora no es que la gente usa menos cosas, sino que va acortándose el tiempo en el que las usa. Entonces se gasta más, se utiliza más. Eso es una buena noticia para los países que tenemos capacidad industrial. ¿Qué es lo que está desapareciendo hoy? La comercialización. Vos en ninguna fábrica mía y de ninguna fábrica que yo conozco vas a ver gente cruzada de brazos esperando que venga alguien a comprarle. Lo que hace desaparecer Amazon y Mercado Libre es la gente que tiene tiempos muertos. Pero ese ahorro en el costo y en el precio hace que la gente consuma más. Entonces los países tienen que estar preparados a producir más. El empleo se va a ir a la manufactura. Ahora, es cierto que la manufactura cada vez se va a robotizar más, pero para manejar esos robots, administrar esos robots, llevar la mercadería, traer la mercadería, procesar esos productos, darles el color que la gente quiere, darles el diseño que la gente quiere, atender los problemas que puede tener el consumo de esos productos, es que se van a requerir más gente. Creo que tal vez la hipótesis de si el proyecto de país va hacia industria o servicio, más que plantearse en términos de uno u otro, debiera ser en términos de la integración de ambos, porque no hay país que pueda desarrollarse sin una industria sólida que de alguna manera en todas sus facetas es la principal generadora de empleo. Es así, es campo y industria y servicios. El error conceptual es pensar en términos primero de O, y el segundo es pensar en términos de que pueden existir servicios que no estén adosados a un producto manufacturado. Los servicios que están no adosados a productos manufacturados son los que cuando el tipo de cambio o las dificultades o un cambio tecnológico desaparecen. Acá tuvimos montones de call centers. Hoy estamos discutiendo si el software va a seguir o no va a seguir porque los costos ya no les dan. Pero es la manufactura la que es un ancla, es la manufactura industrial la que genera los salarios más altos en la Argentina y en el mundo. No es casualidad que los países que más crecen en el mundo son manufactureros. China, Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur, son todos países manufactureros, no hacen servicios. Los servicios que hacen son los que están adosados a esa manufactura. Por supuesto, un avión en Europa se hace en 20 países distintos, pero se manufactura y lo que se transporta son las manufacturas. Esos productos que se le agrega valor con la industria del servicio deben ser posibles de exportar y de ser consumidos. Nosotros tenemos unas capacidades enormes, minería, campo, tenemos sol, tenemos vientos, tenemos aguas, tenemos tierras. Esas cosas puestas a trabajar al servicio de los argentinos es bárbaro. Ahora, si vamos a confundir a los argentinos pensando que todos podemos hacer hamburguesas o todos podemos vivir de estar mirando YouTube y distinguiendo a ver si hay pornografía o no, y eso lo llamamos servicio, eso, digamos, eso no alimenta una nación. Cuando hablábamos de caída de competitividad, también los altos costos que tienen las materias primas en la Argentina no ayudan el desarrollo del sector. ¿Por qué la ropa en la Argentina tiene un valor tanto más alto que de alguna manera va a contrapunto de lo que sucede en el mundo? Vos hablabas de que cada vez se utilizan más prendas, pero el valor unitario en general es cada vez más bajo, salvo que estés hablando de marcas de lujo, que no es lo que sucede en nuestro país. ¿A qué lo atribuís? Es correcto lo que decís, pero tiene cierto error si querés.
Lo que no es caro el producto ni la materia prima, son caros los impuestos que van adosados a la materia prima. El populismo desde hace 70 años ha hecho que los gobiernos han cobrado los impuestos a través de los productos. Por ejemplo, hoy estaba leyendo de que lo que se cobraba por las propiedades, por las viviendas, fue bajando en porcentaje de recaudación en el interior y subiendo los ingresos brutos. ¿Por qué sucede esto? Porque los ingresos brutos, por ejemplo, en la provincia X, por ahí es un porteño el que lo está pagando, así que no vota en esa provincia. En cambio, la vivienda la paga una persona de la provincia. Entonces lo que ha ido haciendo la Argentina es cobrando cada vez menos impuestos que van directos del Estado a la persona y más impuestos que van a través de los productos. El gobierno está planteando una profunda reforma impositiva. ¿Qué lectura haces de las medidas que está tomando y de qué manera impacta en el negocio de ustedes? El gobierno no está trabajando sobre una profunda cambio en el sistema impositivo. Está eliminando un par de impuestos y filosóficamente todavía no ha mostrado cuál es el cambio fundamental. Mientras no muestre cuál es el cambio fundamental en su filosofía de cómo va a recaudar impuestos, dudo mucho que vengan inversiones de afuera, porque para pasar de 138 puestos, digamos, de impuestos al 20, no ha mostrado el Estado cómo va a ser, porque lo más importante que es de una reforma fiscal es cómo vas a bajar el gasto público. Si el Estado no muestra la forma en la que va a bajar el gasto público, no importa qué impuestos diga que no va a cobrar, el empresario de afuera, el abogado que recomienda, el economista que recomienda hacer una inversión a una persona que no tiene capitales en la Argentina, es mirá, esperá que el Estado baje su gasto y después recién vení a invertir. Y el Estado, aún el discurso del presidente en el CCK fue espectacular. Yo he salido públicamente a decir que con el discurso del presidente yo buscaría emplear el doble de personas. Ahora tenemos que ver cómo los distintos ministerios ejecutan el plan y el camino que el presidente marcó. Qué lindas que son las oficinas. ¿Qué funciona acá? Acá están las oficinas de TN Platex. Estamos acá desde el año 95. Fuimos de las primeras empresas en venir a Vicente López. Ahora la llaman la Milla de Oro porque es una zona privilegiada. Estamos cerca del centro y cerca de nuestras casas. TN Platex es la principal hilandería de la Argentina. Así es. Y de Sudamérica. ¿Cómo son los procesos? Nosotros lo que hacemos es tomamos una fibra natural, que es el algodón, la paralelizamos, le damos torsión y de eso sale un hilo con el que se hace toda la ropa, las cortinas, las alfombras, digamos. Hay montones de productos que se hacen con nuestros hilados. ¿El 100% dirías de la producción es para consumo nacional? Nosotros exportamos entre el 5 y el 10% según cuánto está consumiendo el mundo de los hilados que estamos haciendo nosotros. Brasil ha caído mucho, pero era un gran cliente nuestro. ¿Cómo ves que ha ido evolucionando la producción a partir de la tecnología? La revolución industrial se inicia con nuestra industria. Las primeras máquinas eran las máquinas que se automatizan para hacer el hilado. De lo que Gandhi hacía a mano, se pasó a las máquinas que se automatizaron. Eso generó la revolución industrial, generó el crecimiento que se produjo en toda Europa. De hecho, Inglaterra, digamos, el primer país, es el que promueve la independencia del virreinato para poder vendernos sus textiles ya en esa época. También es culpa, si querés, de la industria textil, la Guerra Civil Americana, donde la gente del sur vendía el algodón a los ingleses y los del norte querían que se lo vendieran a ellos. Y entonces, digamos, en esa guerra que se produce entre norte y sur, de vender o no vender el algodón al norte o a Inglaterra, se produce. Y la realidad es que los del norte
liberan a los esclavos porque de ese modo le quitaron el 50% del capital que tenían los del sur. Mirá vos. Veo que acá tenés algodón natural. Este es un capullo de algodón recién abierto. Esto genera algodón y semillas. Esto es el algodón que está en un modo caótico. Digamos, que hay que paralelizar. Este es el producto que principalmente hacemos nosotros. Esto es hilado. Esto se utiliza, puede usar el mismo producto para montones de fines. Para telares, ¿no? Para telares que se llaman planos, por ejemplo, para pantalones o para remeras o para camisas. Pero lo importante es que el mismo tipo de hilado se utiliza según cómo se termine, se utiliza para un producto o para otro. El gobierno tiene por delante grandes desafíos. Por un lado, ha tomado deuda, por el otro lado, es consciente de que tiene que achicar y reestructurar el Estado para volverse competitivo y controlar la inflación. ¿Cómo ves esa ecuación de cara al impacto que tiene directo en la economía de un empresario? Yo entiendo que tomar deuda para hacer obra pública y iniciar el proceso de crecimiento es una buena idea, pero no para hacer el récord de obra pública y el récord de deuda. Esto tira abajo el dólar y esto desmotiva a otros sectores que podrían estar ayudando en el crecimiento. Una vez que la economía empezó, debiera bajar el gasto en obra pública y el gasto en endeudamiento. Esto nosotros lo hemos visto y en esto coincidimos economistas ortodoxos y no ortodoxos. Esto otras veces no terminó bien porque el engrosamiento de la deuda es peligroso. Ahora, ¿crees que el crecimiento de la economía a las tasas que está intentando recuperar el gobierno pueda de alguna manera acotar el gasto público si lo mantuviera en el freezer, digamos? Yo creo que muchos ministerios están haciendo un esfuerzo muy grande para generar motivación y creo que el Banco Central está haciendo todo lo posible para desmotivar la inversión. O sea, con tasas del 10% es imposible que un empresario argentino pueda competir en el mundo y generar valor agregado. La alta litigiosidad laboral que hay en la Argentina también actúa como un factor desmotivante para los empresarios. ¿Ves que pueden haber cambios en ese sentido? Están habiendo cambios, estamos esperando que las provincias acepten estas nuevas, pero lo que es más importante es que la gente comprenda que los empresarios no podemos hacer magia, que si tenemos alta litigiosidad nuestros productos se hacen caros. Y que la gente, aún los que ganaron los juicios, después no quieren comprar los productos que son caros hechos por esas fábricas que tienen que pagar ARTs muy caras porque tienen muchos juicios. Entonces lo que la sociedad tiene que comprender es cómo funciona. No hay magia. Si las empresas tenemos que pagar muchos juicios, nuestros costos suben y eso desmotiva el empleo. ¿Cuáles son los temas que como presidente de TN Platex más te preocupan y dónde estás poniéndole foco? Nosotros, por supuesto, estamos viendo qué productos podemos vender y qué productos la sociedad quiere. A veces me preguntan por qué nosotros no vendemos productos más sofisticados, pero por otro lado también nos preguntan por qué los productos tienen los precios que tenemos. Nosotros lo que tenemos que conseguir es que los impuestos sobre los productos bajen. De ese modo podemos hacer que nuestros productos sean deseados por el consumidor y consumidos por muchos consumidores. Si nosotros consiguiéramos eso, nosotros podríamos generar mucho más empleo, porque la realidad es que para producir algo hace falta emplear. Entonces el punto más importante para mí es cómo bajar rápidamente los impuestos de modo que las empresas privadas podemos emplear y robarle gente del sector público que por supuesto tiene gente mucha y muy valiosa. Vos trabajás con tus hermanos
y tenés a tus hijos también en la empresa. Sí. ¿Cómo es la relación entre hermanos llevando adelante una empresa en el sector textil, hilanderías, que han logrado darle el prestigio y la tradición, pero también es un sector, como bien mencionabas, difícil? Nosotros como empresarios, no te digo que esto es arte, pero nosotros la mayoría de las veces disfrutamos esto. Digamos, o sea, nosotros no estamos acá por el dinero que ganamos. Mis hijos no están acá trabajando conmigo por el dinero, porque probablemente como dinero podríamos ganar más o menos. Lo que nosotros estamos, porque nosotros disfrutamos la sofisticación que significa atender los temas que tratamos nosotros. A veces no son los más agradables, pero aún esos que no son agradables son problemas difíciles. Imagínate la gente que les gusta jugar el ajedrez, y el ajedrez tiene pocas fichas que funcionan de una forma predeterminada. Imagínate el placer que significa trabajar con un montón de variables cuyos resultados no sabemos. Acá tenés siempre la inesperada. La inesperada, y disfrutar de que esas variables salieron orientadas más o menos como pensamos. Es sofisticado, es un placer, digamos, y para nosotros, cuando sale bien, por suerte y por supuesto, digamos, da más placer. Cuando sale mal, bueno, es como cuando alguien pierde un partido o de ajedrez o de tenis. Si tenés que hacer una evaluación de cómo fue este año para ustedes, ¿qué dirías? Nosotros el año pasado fue desastroso, fue un año de cambio violento. Este año fue más estable y tenemos la esperanza y la expectativa de que el año que viene sea muy bueno. Todavía estamos lamiéndonos las heridas del año 2015. Fue un año duro, un año de cambios, un año que estamos a la expectativa de los cambios que se van a producir. Sabíamos que el cambio de gobierno iba a generar este tipo. Probablemente hayamos sufrido un poco más de lo que haya sido necesario. Yo lo quiero mucho a mi amigo Federico Sturzenegger, pero creo que está haciendo sufrir a la Argentina industrial, la está haciendo sufrir de más. Si él cree que hay que bajar la inflación, tiene que trabajar con él a través de la mesa, pedirle que bajen el gasto público, no hacer que todo el resto de la economía se achique para poder seguir alimentando un estado deficitario. ¿Vos crees que el haber ganado el gobierno las elecciones los deja en un buen lugar para apostar a ganar las elecciones presidenciales en 2019 y eso generaría un ciclo, digamos, generoso para tener buena gobernabilidad y resultados acorde a los objetivos que se están planteando? Yo creo que el gobierno tiene un voucher ahora por 2 años. Yo creo que si ese voucher lo juega bien y lo maneja bien, tiene asegurado 4 años más. No veo enfrente a alguien que quiere enfrentarlo mal. Yo diría que los gobernadores que yo conozco, los políticos peronistas que yo conozco, casi todas las personas que yo conozco, que sean aliados o no aliados, quieren lo mejor, quieren que la Argentina ande bien. Y hasta por egoísmo, si hay algo que tiene que hacer esto el gobierno, quiere que lo hagan ellos para que no lo tengan que hacer después el que venga. Así que van a dar el apoyo para todos los cambios sustanciales que haya que hacer. Sos una persona muy apasionada con tu actividad profesional y a su vez te gusta el aire libre y el deporte. ¿Cómo compatibilizás las presiones que tiene que enfrentar un empresario, los desafíos de los cambios económicos, de las políticas de gobierno, con esta necesidad de ganar tiempo libre y de saber cómo invertirlo? Para serte honesto digo, es que hay años que puedo tomarme más tiempos libres y hay años que no. Y no lo tomo como algo malo, simplemente lo tomo como parte del ciclo. Estos últimos 2 años trabajamos, toda la familia trabajó mucho. A mí, es como dijiste, me gusta y siento que tengo el derecho a tomarme vacaciones, pero me he tomado pocas vacaciones, digamos, porque no me he sentido bien yéndome cuando los problemas eran muchos y grandes. Es cierto que cuando tu cabeza estaba rotada,
el descanso viene bien, pero por otro lado, si te sentís mal estando lejos porque tu empresa está sufriendo, digamos, no lo disfrutas tanto. Así que bueno, como dicen los budistas, digamos, cuando me divierto y cuando trabajo, trato de hacer bien en cada momento lo que estoy haciendo, digamos, pero o sea, a veces se hace difícil. ¿Cuáles son los valores que estás tratando de transmitir a la generación de tus hijos? Yo tengo un libro escrito por mi padre que muestra las vicisitudes por las que él pasó hasta que finalmente murió, digamos. Tuvo una juventud muy linda, pero de grandes cambios, de país, de cambios de cosas. Lo que trato de transmitirle a mis hijos es que primero, la vida es bastante larga y se tienen que cuidar para una vida que va a ser larga. En el proceso de cuidarse, tienen que formarse y tienen que prepararse. Tienen que hacer las cosas de las que van a sentirse orgullosos hoy y orgullosos dentro de 50 años cuando las recuerden. ¿Qué síntesis haces de lo que es TN Platex para vos? Para mí es un medio de vida y es mi vida y es la vida de mucha gente con la que nosotros trabajamos. Yo paso la mayor parte del tiempo en esta oficina discutiendo. A veces con amigos tengo temas para hablar que pueden ser 5 minutos, 10 minutos, 2 horas. 5 horas ya no puedo. En cambio en mi empresa estoy 10 horas por día, 5 días a la semana, todo el año y nunca dejo de tener cosas nuevas que hacer. A veces me cansa, a veces no me cansa, a veces me da alegría, a veces me da tristeza, pero la realidad es que para muchos de nosotros nuestras empresas es el lugar donde nosotros desarrollamos nuestras capacidades y para la mayor parte de la gente que yo conozco en esta empresa y en nuestras otras empresas es así. Teddy Karagossian, muchísimas gracias por este reportaje. Gracias a vos. Internet para que todo suceda. Personal.